Hola, mi nombre es Sara. Trabajo en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Mi oficina se llama la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados. Se conoce como IER por sus siglas en inglés. El lema de nuestra oficina es: si tienes el derecho a trabajar, no dejes que nadie te lo quite. ¿Cómo la IER protege el derecho a trabajar? Hoy hablaremos sobre la ley que mi oficina hace cumplir y las formas en que te podemos ayudar. Mencionaré a menudo que tenemos una línea de ayuda bastante útil que puedes llamar. Toda la ayuda que proporcionamos es gratis y te atendemos en español si así lo prefieres. La IER hace cumplir una ley antidiscriminatoria que prohíbe que los empleadores hagan ciertas cosas en el ámbito del empleo. Existen 4 tipos de conducta del empleador que son ilegales conforme a la ley que hace cumplir la IER. A lo largo de la presentación de hoy, entraremos en más detalle acerca de cada uno de estos tipos de acciones ilegales. El tipo de discriminación más común se conoce como prácticas documentales injustas y muchas personas no saben que tales prácticas son ilegales. El primer tipo de discriminación prohibida es la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía. La ley antidiscriminatoria que la IER hace cumplir prohíbe discriminación a base de la ciudadanía o estatus migratorio en los procesos de contratación, despido y reclutamiento o recomendación por comisión. Las personas que son protegidas bajo esta parte en particular de esta ley son los ciudadanos estadounidenses, los refugiados, los asilados, los nacionales de los Estados Unidos y los residentes permanentes legales residentes. Por ejemplo, si un empleador se rehúsa a contratar a una persona porque la persona tiene estatus de refugiado, podría ser una vulneración de la ley. O si un empleador tiene una póliza que limita la contratación solamente a ciudadanos de los Estados Unidos, también podría ser. Bajo la ley que vamos a platicar hoy, no se incluye la discriminación basada en los términos y condiciones de empleo, como por ejemplo cuando un empleador paga a un refugiado $5 menos por hora por ser refugiado. Sin embargo, este tipo de discriminación bien puede vulnerar otras leyes federales o estatales, aparte de la que nosotros hacemos cumplir. ¿Hay casos en los que se permite dar preferencia en la contratación con base en el estatus de ciudadanía? Sí. Por ejemplo, cuando una ley, un reglamento, una orden ejecutiva o un contrato gubernamental requiere que los empleadores restrinjan la contratación a ciudadanos estadounidenses. No obstante, un empleador no puede implementar restricciones adicionales a la contratación que no sean requisitos reales. Por ejemplo, un empleador que tiene contrato federal no puede restringir la contratación a ciudadanos estadounidenses para todos los puestos, cuando conforme el contrato federal, la restricción a ciudadanos estadounidenses solamente se aplica a ciertos puestos. En algunas situaciones, bajo la ley que la IER maneja, un empleador puede negarse a contratar a ciertas personas con base en su estatus migratorio. Por ejemplo, los empleadores pueden decir que no quieren contratar a personas que requieran patrocinio de visa. No obstante, existen otras leyes, tanto federales como estatales, que podrían proteger a las personas de discriminación por motivos de ciudadanía. El segundo tipo de discriminación se basa en la nacionalidad de origen. Esto quiere decir tratar a ciertos trabajadores de manera diferente por motivos del país de donde vienen, su ascendencia, su acento o porque aparentan ser de un país en concreto. La ley antidiscriminatoria que la IER hace cumplir prohíbe discriminación a base de la nacionalidad de origen en los procesos de contratación,
despido, reclutamiento y recomendación por comisión. Por lo general, la IER tiene competencia sobre aquellos empleadores que tienen de 4 a 14 empleados. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, o EEOC por sus siglas en inglés, tiene competencia sobre empleadores con 15 empleados o más. La IER y la EEOC tienen una asociación que permite a las agencias remitir denuncias de discriminación por motivos de nacionalidad de origen a la otra agencia cuando proceda. Llama a la IER si sospecha una discriminación a base de la nacionalidad de origen. ¿Qué es la nacionalidad de origen? Unos ejemplos de indicadores de nacionalidad de origen son el nivel de inglés, ascendencia, ropa, país de nacimiento, nombre y acento. No importa si la percepción de un empleador acerca de tu nacionalidad de origen sea correcta o no. Unos ejemplos de discriminación por motivos de nacionalidad de origen son negarse a contratar a personas cuyo idioma materno no sea el inglés. Dar preferencia en la contratación a trabajadores de cierto país. Negarse a contratar a alguien porque tenga acento extranjero, aunque dicha persona puede cumplir con todos los requisitos del trabajo. El tercer tipo de discriminación que vamos a cubrir son las prácticas documentales injustas. Este es el tipo de discriminación más común que la IER ve y mucha gente no sabe que es ilegal. Las prácticas documentales injustas se refieren a una discriminación basada en el estatus de ciudadanía o la nacionalidad de origen. Generalmente, las prácticas documentales injustas ocurren en los procesos de completar el formulario I-9 o en el proceso de E-Verify. ¿Qué son las prácticas documentales injustas? A la hora de completar el formulario I-9 o E-Verify, los empleadores no pueden solicitar documentos diferentes o adicionales a los que ya están requeridos, no pueden rechazar documentos que parecen ser genuinos, no pueden pedir documentos específicos con base en el estatus de ciudadanía, estatus migratorio o en la nacionalidad de origen. Un ejemplo de esto es un empleador que dice, oh, ¿eres residente permanente? Entonces necesito ver tu tarjeta verde. Eso es incorrecto. O, ¿eres de otro país? Necesito ver tus documentos de inmigración. Eso también es incorrecto. Un empleador no debe decirte eso ni en el proceso del formulario I-9 ni en el de E-Verify. Tú tienes el derecho a elegir qué documentación aceptable presentas para mostrar que tienes permiso para trabajar en los Estados Unidos. Tu empleador te dará un formulario I-9 al comenzar un nuevo trabajo. Se usa para demostrar que tienes permiso para trabajar en los Estados Unidos. A veces el empleador te da el formulario I-9 en una hoja de papel o a veces te piden que lo completes por computadora. El formulario I-9 lo maneja otra agencia federal, el Departamento de Seguridad Nacional. El propósito del formulario I-9 es establecer la identidad del trabajador y su autorización para trabajar. Este formulario no se utiliza para verificar tu estatus migratorio específico. La IER no administra el formulario I-9. La IER investiga alegatos de discriminación durante el proceso del formulario I-9. Revisaremos cada una de las secciones del formulario I-9 e identificaremos las partes en las que a veces te puedes enfrentar con la discriminación ilegal. Las instrucciones para el formulario I-9 están disponibles en línea.
El formulario I-9 también tiene las listas de documentos aceptables que describen la mayoría de los documentos que los empleados pueden presentar para establecer su identidad y su permiso para trabajar. Los empleadores tienen que permitirte elegir la documentación aceptable que deseas presentar para el formulario I-9. La sección 1 es la parte del formulario I-9 que tú como trabajador rellenas después de haber recibido y aceptado una oferta de trabajo. Rellenas la sección 1 tras aceptar una oferta de trabajo y antes del final de tu primer día de trabajo. En la sección 1 del formulario I-9 hay 4 tipos de ciudadanía de los cuales los trabajadores pueden elegir. Los primeros 3 son específicos: ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos y residente permanente legal. La cuarta categoría, la de no ciudadano con autorización para trabajar, o en inglés Non-Citizen Authorized to Work, incluye un campo para que el trabajador ingrese la fecha de vencimiento de su autorización para trabajar. Algunas personas no ciudadanas con autorización para trabajar tienen tarjetas de autorización para trabajar con fecha de vencimiento, pero su condición migratoria no vence. Aquellos no ciudadanos con autorización para trabajar cuyo permiso para trabajar no vence deben anotar NA, no aplica, en el campo que pide una fecha de vencimiento. El empleador no debe pedir específicamente ver un documento migratorio o un documento con fecha de vencimiento. Fíjense que los trabajadores no están obligados a presentar documentos que demuestren que tienen la condición migratoria que seleccionaron, porque el propósito del formulario I-9 es establecer que el trabajador cuenta con autorización para trabajar y no para dar pruebas de su condición concreta. No hace falta que proporciones pruebas de tu número A ni de tu número de UCIS. Esta página contiene lo que se llama las listas de documentos aceptables que los trabajadores usan para el formulario I-9. El empleador debe proveerte esto. Tú, el trabajador, eliges de las listas de documentos aceptables para mostrar quién eres y el hecho que tienes autorización para trabajar en los Estados Unidos. Para la contratación, tú eliges un documento de la lista A o una combinación de documentos de la lista B y la lista C. Los documentos de la lista A muestran quién soy y el hecho que estoy autorizada para trabajar, tal como una tarjeta de residente permanente o una tarjeta de autorización para trabajar, conocida como una EAD por sus siglas en inglés. Los documentos de la lista B solamente muestran quién soy, tal como una licencia de conducir o una identificación estatal. Los documentos de la lista C solamente muestran que tengo el derecho a trabajar, por ejemplo, una tarjeta de seguro social sin restricciones. Al verificar tus documentos, el empleador no puede pedirte que presentes cierto documento en concreto. El empleador no puede solicitar más documentos que los que sean realmente necesarios. El empleador no puede rechazar tus documentos válidos y aceptables. La falta de familiaridad del empleador con cierto documento no representa una excusa para rechazarlo. Los empleadores deben llamarnos si tienen preguntas acerca de qué documentos son aceptables para el formulario I-9. Algunos ejemplos de problemas que vemos con los empleadores son empleadores que preguntan a trabajadores que no son ciudadanos por su estatus migratorio. Un ejemplo sería pedirle a un residente permanente legal que presente su tarjeta de residente permanente en vez de dejarle elegir qué documento aceptable quiere presentar. Empleadores que no aceptan documentos válidos, tales como un carnet de identidad junto con una tarjeta de seguro social sin restricciones de un trabajador que parece ser de otro país.
Otro problema son empleadores que rechazan documentos válidos, tales como un formulario I-94 con un sello de asilo, porque tal vez el empleador nunca había visto aquel documento antes y sospecha de ello porque sabe que el trabajador no nació en los Estados Unidos. El empleador de esta manera construye barreras al empleo de forma discriminatoria. Tanto los empleadores como los trabajadores pueden llamarnos con preguntas acerca de cuáles documentos son aceptables para el formulario I-9. Si un empleador trata de decirte qué tipo de documento debes mostrar para el formulario I-9, llámanos. Podemos platicar la situación contigo y decirte cuáles son las opciones para remediarla. Llama a la IER si no estás seguro qué documentos se puede presentar o si no sabes si cuentas con documentos aceptables para el formulario I-9. ¿Qué pasa cuando mi documento se vence? Si presentas un tipo de documentación para el formulario I-9 que requiere de reverificación cuando se vence, el empleador te pedirá que presentes algo más para mostrar que sigues teniendo permiso para trabajar en los Estados Unidos. Si presentas una tarjeta de residencia permanente para el formulario I-9 y la tarjeta vence, el empleador no debe pedirte otra tarjeta ni otro documento. O sea, no debe tratar de reverificar la tarjeta verde. Es un tipo de documento que no se reverifica cuando se expira. Total, en cuanto al formulario I-9, un empleador nunca debe de reverificar documentos de la lista B, tal como una licencia de conducir, tarjetas de residencia permanente, documentos de ciudadanos de los Estados Unidos, ni documentos de nacionales de los Estados Unidos. Al igual que con la contratación, los trabajadores tienen el derecho a elegir los documentos que desean presentar para la reverificación. Si presentas un documento que requiere reverificación cuando se vence, puedes elegir cualquier documento de la lista A o cualquier documento de la lista C. Los trabajadores no necesitan presentar el mismo tipo de documentos que presentaron para la contratación, o sea, a la hora de la contratación. Los empleadores tienen que aceptar cualquier documento válido de la lista A o la lista C que el trabajador elija presentar. Los empleadores no necesitan un documento de la lista B para la reverificación porque solo están reverificando el permiso para trabajar. El propósito de la reverificación no es reverificar la identidad del trabajador. Si un empleador trata de decirte qué tipo de documento mostrar para el formulario I-9, llámanos y te ayudamos. Con frecuencia, la AIR recibe ciertas preguntas sobre el formulario I-9 en la línea de ayuda. Por ejemplo, extensiones automáticas de los documentos de autorización para trabajar. Algunas personas que no son ciudadanas pueden seguir trabajando aún después de la fecha de vencimiento que aparece en sus documentos. Esto significa que incluso si parece que el documento se ha vencido, puede ser válido. Otros trabajadores pueden conseguir una prórroga para sus documentos si presentan una solicitud oportuna para la renovación de los mismos y tienen un recibo que indica que ya lo han solicitado. Existen varias normas en relación con este asunto, así que pueden llamar a la línea de ayuda de la AIR si tienen preguntas. Llámanos si un empleador no quiere aceptar tu extensión automática. Las tarjetas de residencia permanente o tarjetas verdes pueden tener alguna extensión también. La lista B, número 2, es una categoría amplia que abarca muchos documentos. La definición de un documento tipo B2 es una tarjeta de identidad emitida por una agencia u organismo del gobierno federal, estatal o local con tal de que incluya una fotografía o información como el nombre, la fecha de nacimiento, el género, la estatura,
el color de ojos y la dirección de la persona. Ya que no es un documento específico, el trabajador solamente necesita identificar un documento que se ajuste a los parámetros. Cabe destacar que no es necesaria una foto al menos que el empleador utilice E-Verify. En su lugar, el documento podría contener una descripción física del individuo. Por ejemplo, se incluyen cartas de transporte o embarque, o incluso una tarjeta de biblioteca municipal con una foto o descripción de la persona. Hay otros muchos documentos no tradicionales de la lista B. La lista C número 7 es una categoría amplia que también abarca muchos documentos. Hay muchos documentos que también pertenecen a esta categoría amplia. Por ejemplo, un certificado de naturalización o un formulario I-94 de asilado. Recibos para documentos perdidos, dañados o robados. A los trabajadores se les permite presentar recibos para documentos perdidos, dañados o robados para el formulario I-9. Por lo general, estos recibos son válidos durante 90 días. Al final de ese periodo de 90 días, los trabajadores pueden presentar el tipo de documento aceptable que deseen presentar. Una MRIV es una visa migratoria legible por máquina. Normalmente, el documento es válido durante un año tras la llegada de la persona a los Estados Unidos. Los empleadores deben mirar la fecha en el sello y no la fecha que aparece en la visa para determinar la fecha de vencimiento. Las MRIV son documentos de la lista A que requieren ser reverificados antes del vencimiento del sello. Hablemos más sobre los formularios I-94 a continuación. Existen varios tipos de extensiones de los EAD. Algunos documentos de autorización para trabajar, o en inglés, Employment Authorization Documents, son elegibles para extensiones. Existen una variedad de tipos de extensiones y las reglas varían. Para algunas extensiones de los EAD, no hace falta mostrar documentación adicional. Para otros tipos de extensiones de los EAD, es preciso mostrar una I-797C Receipt Notice. Existen varios tipos de formularios I-94. Varían tanto en apariencia como en utiliza para el formulario I-9. El propósito de esta diapositiva es señalar que los formularios I-94 pueden tener distintos formatos. Una versión sería una tarjeta que el gobierno estadounidense da al individuo. Otro sería una copia impresa a la cual esa persona puede acceder en Internet. Un formulario I-94 también se puede adjuntar a un formulario I-797. Todas estas versiones se consideran formularios I-94. Distintas categorías de trabajadores no ciudadanos pueden tener un formulario I-94 y, dependiendo del tipo de formulario I-94, podría ser aceptable para el formulario I-9. A veces el trabajador deberá presentar otro documento con el formulario I-94. Destaquemos unos tipos de formularios I-94 junto con su relación con el formulario I-9. Existen varios tipos de formularios I-94. Algunos son útiles para el formulario I-9 y algunos no. Como ven, el formulario I-94 puede tener usos diferentes dependiendo del estatus migratorio del trabajador. Esta diapositiva no incluye una lista completa de los tipos de I-94. Existen otros tipos más. Por ejemplo, un I-94 en un pasaporte es un documento de la lista A para algunos trabajadores.
Cabe destacar que el formulario I-94 no necesita ser presentado con un pasaporte extranjero cuando es usado por refugiados, asilados o residentes permanentes legales. Ya que las normas para el formulario I-9 pueden ser complicadas para empleadores y trabajadores, rogamos que nos llamen con preguntas. Si un trabajador dispone de suficiente documentación como para completar el formulario I-9, se debe contratar al trabajador y ponerlo a trabajar, incluso si carece de un número de seguro social durante varias semanas o meses. La Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo ofrecen pautas a los empleadores sobre este tema. Llama a nuestra oficina, la IER, si usted tiene autorización para trabajar en los Estados Unidos, pero se enfrenta con barreras al empleo, o si un empleador se niega a pagarle por el trabajo que has hecho debido al hecho que sigues en espera de tu número de seguro social. Algunos empleadores utilizan un programa gubernamental que se llama E-Verify. E-Verify compara información que se encuentra en varias bases de datos gubernamentales para buscar discrepancias. Si se detecta una discrepancia, el empleador debe informarte del resultado tipo mismatch para darte la oportunidad de resolver la discrepancia. E-Verify compara los datos contenidos en el formulario I-9 con registros gubernamentales. La IER no administra E-Verify, pero sí investigamos el uso discriminatorio del programa. Si un empleador usa E-Verify, lo correcto sería contratar al trabajador, completar el formulario I-9 y solamente después meter a los datos del trabajador en E-Verify. Los empleadores no deben pedir documentos específicos para el formulario ni para E-Verify. Normalmente, el resultado de un caso en E-Verify es autorizado para trabajar o Work Authorized en inglés. A veces sale un resultado que se llama una no confirmación tentativa o una mismatch o discrepancia. Una mismatch no constituye una prueba que el trabajador carece de autorización para trabajar. Si resulta o sale un resultado mismatch en E-Verify, el trabajador dispone de 8 días laborales federales para comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional o la Administración de Seguro Social según las instrucciones que reciba. La mayoría de las mismatch se deben a errores tipográficos, así que es importante comprobar que no hay ninguno. En caso de haber un error, los empleadores deben cerrar el antiguo caso en E-Verify y abrir uno nuevo. Si no hay ningún error y el trabajador toma una acción, los empleadores no podrán usar la mismatch como motivo para despedir o suspender al trabajador. Si recibes un resultado mismatch y no identificas error en el formulario I-9 ni en el caso de E-Verify, los pasos correctos para el empleador y el trabajador son los siguientes. Primer paso. El empleador informa al trabajador de la mismatch o discrepancia con una notificación de acción posterior. Segundo paso, el trabajador señala si tomará acción o no. Tercer paso, si el trabajador toma una acción contra una mismatch o discrepancia, entonces el empleador remite el caso en E-Verify y le proporciona al trabajador la confirmación de la fecha de referencia, o referral date confirmation. Cuarto paso, el trabajador sigue las instrucciones para la confirmación de la fecha de referencia, o referral date confirmation, para comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional o con la Administración de Seguro Social, según las instrucciones que reciba.
Quinto paso, el trabajador dispone de 8 días laborales federales para comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional o la Administración de Seguro Social según las instrucciones que reciba. Sexto paso, si decides tomar acción para resolver una mismatch o discrepancia, tu empleador no puede suspenderte, despedirte, ni tomar ninguna otra acción negativa en tu contra a base de la mismatch. A veces un trabajador con autorización para trabajar recibe un resultado no confirmación final por error. Comunícate con E-Verify al 888-464-4218 acerca de la no confirmación final si crees que ha sido un error. El cuarto tipo de discriminación prohibida son las represalias. Las personas están protegidas de las represalias o intimidación por hacer valer sus derechos al amparo de esta ley. Las represalias incluyen la intimidación, las amenazas y la coacción. Algunos ejemplos son protecciones para personas que presenten una denuncia ante la IER, colaboren en una investigación de la IER, disputen acciones que piensan que podrían ser ilegales conforme esta ley, llamen a la línea directa de la IER o de otra forma hacer valer sus derechos al amparo de la ley que hace cumplir la IER. La IER investiga alegatos de discriminación prohibida bajo la ley que ejecuta. Los trabajadores o sus representantes pueden presentar denuncias de discriminación ante la IER, las que luego investigamos. La IER también tiene competencia para iniciar investigaciones independientes si existen motivos fundados para creer que un empleador haya cometido una vulneración. Si la IER no tiene motivos fundados para creer que haya ocurrido un incidente de discriminación, desestimaremos la denuncia. Cuando la IER cree que ha ocurrido una vulneración, intentaremos resolver el problema típicamente mediante un proceso de resolución. Si la IER no consigue llegar a un acuerdo con un empleador, podemos presentar una denuncia ante un juez de derecho administrativo. Cuando los individuos presentan denuncias ante la IER, también tienen derecho a presentar sus propias denuncias ante el juez, independientemente del resultado de la investigación de la IER. Posibles remedios de un acuerdo conciliatorio son los siguientes. El trabajador puede ser contratado o contratado de nuevo. El trabajador puede recibir pagos retroactivos. Capacitación para el empleador para tratar de evitar futuras vulneraciones de la ley. El gobierno supervisa al empleador para tratar de evitar futuras vulneraciones de la ley. El empleador puede cambiar políticas que vulneraron la ley. El empleador paga sanciones civiles al gobierno federal. Si quieres presentar una denuncia de discriminación ante la IER, puedes presentarla en cualquier idioma. El formulario de denuncia está disponible en muchos idiomas, incluso en español. Hay que presentarla dentro de 180 días. Se puede presentar en línea, por correo ordinario, por correo electrónico o por fax. Vean los enlaces al lado para encontrar el formulario de denuncia de la IER. ¿Cuáles son algunas razones para llamarnos? Pueden llamarnos, por ejemplo, con preguntas o problemas sobre el formulario I-9. Por ejemplo, trabajando con tu documento de autorización para trabajar o EAD extendida. Si tu empleador te pide una nueva tarjeta de residencia permanente para la reverificación, tu empleador no acepta tu documentación aceptable porque quiere algo diferente. O si tienes preguntas sobre E-Verify, requisitos relacionados con el número de seguro social,
requisitos relacionados con la ciudadanía estadounidense para la contratación, o el proceso de conseguir o renovar tu licencia de conducir o tu identificación estatal. El número para llamar a la IER es el 800-255-7688. La línea de ayuda está disponible de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora del este. Las llamadas pueden ser anónimas y ofrecemos servicios gratuitos de interpretación. Estamos aquí para servirles. Si tienes el derecho a trabajar, no dejes que nadie te lo quite. Gracias.